¿Cómo están, estimados alumnos? Espero que estén demasiado bien. Nosotros, una vez más, vamos a desarrollar la asignatura de teorías de la comunicación. Recordemos que en las clases anteriores estuvimos analizando sobre el funcionalismo, el origen, los planteamientos, los representantes, las bases de la teoría del funcionalismo, que son teoría liberal, empirismo, positivismo, y también estuvimos desarrollando sobre el funcionalismo en los medios de comunicación. Como nos damos cuenta a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución de los pensamientos o de la teoría, se vieron las reacciones sucesivas de cada nueva teoría. Entonces, en general, supuestamente daban preferencia a los intereses individuales de los dueños de los medios y de los comunicadores profesionales, afirma. De esta manera, entonces, surge una nueva teoría que es la crítica. De esta manera, entonces, nos adentramos a la unidad 3 sobre teorías críticas de la comunicación, específicamente sobre la doctrina filosófica, la Escuela de Frankfurt, que tiene un periodo de 1922 a 1985. Esta escuela tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social, fue fundado en la ciudad de Frankfurt, de Alemania, a comienzos de los años 1920. Mark Horkheimer fue director del instituto en 1931. La escuela se caracterizó como centro de elaboración y difusión de la sociedad crítica de la sociedad. Esta teoría propone hacer surgir las contradicciones fundamentales de la sociedad capitalista. Entonces se centra en un desarrollo que conduzca a una sociedad sin explotación. Los representantes más importantes de la escuela fueron Marcuse, Horkheimer y Adorno. Con la llegada de Adolfo Hitler, el grupo de Frankfurt tuvieron que emigrar a Ginebra, luego a París y por último a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Marcuse y otros permanecieron en Norteamérica, mientras que Adorno y Horkheimer y otros regresaron a la ciudad de Frankfurt, en donde renacieron el Instituto para la Investigación Social en 1950. ¿Qué analizaban esos representantes de la escuela? Todos ellos eran de formación marxista. ¿Por qué formación marxista? ¿Quién es Marx? ¿Quién es Karl Marx? Él fue un sociólogo que estuvo en contra del capitalismo y defendía la sociedad sin clases. Él afirmaba que, llegado a un punto de la historia, la sociedad sería sin clases. Bueno, estos representantes de la escuela estaban unidos en sus esfuerzos para analizar la naturaleza de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que estaban ocurriendo en ese entonces. Esta escuela entonces se había establecido originalmente para examinar el aparente fracaso de las fuerzas históricas del cambio revolucionario predicho por Marx, es decir, llegar a una sociedad sin clases. En este punto, analizaron especialmente a los medios masivos o industria de la conciencia. Marx afirma que con su ideología, con su ideología pertenecen a la superestructura, dice.
es decir, los medios masivos de comunicación. Esquema marxista, la superestructura. ¿Qué incluye la superestructura según Marx? La política, la educación y la cultura. ¿Qué es superestructura según Marx? Sirve como un control social a los fines de mantener la estructura. ¿Y qué es estructura? Es un modo de producción que sería la economía. Dice que la superestructura de los medios de comunicación o medios masivos está condicionada por la estructura, es decir, por el modo de producción o la economía. Pasamos entonces a la teoría crítico-democrática. ¿Qué sostiene esa teoría? También es de origen marxista. Según ella, según la teoría, la concentración del poder social y económico y el control capitalista de los medios masivos son los principales problemas culturales. El mercado libre creó una concentración de poder a favor del empresariado, afirma. Este usa los medios para imponer su ideología dominante sobre la gran masa, a quien pretende convencer de que su único deber es trabajar y consumir. Gran masa. ¿Qué significa masa? Para Gustave Le Bon, la masa es una agrupación humana pensante con los rasgos de pérdida de control racional. Sin embargo, para Ortega y Gasset, la masa es algo individual, es un hecho psicológico, es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo. Entonces, este usa, es decir, los capitalistas usan los medios para imponer su ideología dominante sobre la gran masa, sobre las personas que no están interesados en nada, solamente viven su vida. Palabras claves para conocer mejor la tradición crítico-democrática. Tenemos ideología, hegemonía, alienación y mito. Para la teoría comunista, es decir, para la teoría marxista, el objetivo de los medios es difundir y reforzar la verdad marxista, es decir, lo que planteaba Karl Marx, y el logro de una sociedad sin clases. Entonces, ¿qué es ideología? Para Marx es un conjunto de ideas que surgen a su vez de un conjunto de intereses materiales. Dice que los que tienen tales intereses saben que para dominar los recursos materiales hay que dominar las conciencias, que es una condición muy necesaria. La ideología de la clase dominante había promovido, afirma, una falsa conciencia en la clase trabajadora. Luego tenemos hegemonía. ¿A qué se refiere? Es tratar de conservar una situación de dominio estructural con el consentimiento de la audiencia. Sería una supremacía que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. Es conocido también como liderazgo cultural. Para obtener el liderazgo cultural, el grupo dominante debe empeñarse en negociar con los grupos, las clases y los valores en oposición. Y estas negociaciones deben dar lugar a mediaciones auténticas. Luego tenemos alienación. ¿A qué se refiere? Es la condición de un individuo que no se siente parte
de una sociedad o de un grupo. No tiene conexiones ni ligazones de ninguna clase con otros, afirma. El centro del socialismo marxista es eliminar esa alienación. Y por último tenemos mito, que es la representación de lo que quiere ser un grupo o una nación y que puede ser usado con propósitos ideológicos. Bueno, de esta manera entonces conocimos un poco de historia de cómo surgió la escuela de Frankfurt, quiénes fueron los representantes principales que analizaban ellos, el esquema de la superestructura de los medios masivos y por último la teoría crítica, teoría crítico-democrática y las palabras claves en la tradición de la misma. Les agradezco mucho por la atención y nos reencontramos en la próxima clase.